Nos da mucho gusto poder saludarles una vez más a través de este video. En esta ocasión estaremos hablando, sí, de finanzas, pero de finanzas personales. Y estaremos viendo algunos conceptos que creemos nosotros interesantes, pero además importantes, y que el propósito es ayudar a entender por qué es tan importante administrar el dinero. Eh, Nos referimos básicamente al uso del dinero. ¿Por qué es tan importante prestarle atención al uso, al gasto o a la aplicación que le damos al dinero que nosotros llegamos a ganar? Así que esperemos que este tema les sea de interés y por ello pues les invitamos a que se suscriban, a que marquen la campanita y que nos regalen un like. Así que pues vamos a iniciar propiamente nuestra presentación. Uno de los asuntos que queremos tratar aquí, básicamente van a ser conceptos que ustedes puedan entender. Nosotros siempre vamos a tener una relación con el dinero, ¿verdad? Desde que nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Y pasa todo el tiempo hasta que llegamos a la vida adulta, tendremos que tener una relación con el dinero. Por esa razón, el salario o el sueldo que ganamos es muy importante que entendamos los siguientes conceptos. Para empezar, debemos recordar que nuestro país es un país que tiene un sistema capitalista, es decir, es una economía de mercado. Esto quiere decir que hay libre mercado. Esto significa que una persona física o moral puede producir un bien o un servicio y venderlo a la sociedad. Y cada uno de nosotros también tenemos la libertad de comprar o vender ese bien o servicio. Claro, siempre que éste sea legal. Por esa razón, en una economía vamos a encontrar principalmente tres mercados. Por ejemplo, está el mercado financiero, que es en donde se tiene el capital o el dinero que es prestado a las empresas para que estos, a través de ese capital, puedan producir el bien o el servicio que quieren vender. Para ello necesitan un mercado de bienes, que es en donde las empresas compran la materia prima para producir lo que ellos quieren vender. Pero también sirve para que ya que las empresas hayan terminado su producto o su servicio, entonces puedan venderlo a los consumidores. Y para ello también se necesita pues un mercado laboral, que es a donde todos nosotros vamos para poder conseguir trabajo. ¿Y para qué queremos nosotros tener un trabajo? Pues para tener dinero. ¿Y para qué queremos tener el dinero? Pues para poder satisfacer pues nuestras necesidades y comprar los productos y servicios que requerimos. Por esa razón, vamos a encontrar que en toda la economía, entre todos estos mercados, lo que va a estar circulando todo el tiempo, pues son el dinero, la moneda, ¿verdad? Y este dinero es usado por los agentes económicos, entre ellos la familia, lo que es el gobierno, lo que son las empresas y el resto del mundo. Cada país tiene su propio modelo económico. Por esta razón es importante que entendamos qué papel juega el dinero y para ello primero vamos a hablar de sus funciones, del dinero. Vamos a ver básicamente cuatro. La primera es un medio de pago, es decir, el dinero es un sistema fiduciario, es decir, son billetes que todos tenemos la confianza de que nosotros podemos intercambiarlo por un producto o un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a quienes nosotros le damos ese dinero, también esa tienda, esa empresa, eh, ese productor de algo, tiene la certeza de que ese dinero también lo va a poder utilizar con otros fines. De tal forma que eso permite que haya un intercambio de bienes y servicios, tanto por parte de los productores como por parte de los consumidores. Pero también es una unidad de cuenta. Esto nos permite saber cuánto cuestan todos los productos, por ejemplo, una pasta de dientes, un cepillo, una camiseta, un vestido, quizá un televisor, una licuadora. Siempre se da en términos de pesos. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta que con nuestro sueldo podemos comprar ciertos artículos, pero vamos a darnos cuenta de que no podemos comprar todos. Habrá algunos que exceden lo que nosotros ganamos.
Eso nos lleva a la siguiente función, que es el depósito de valor. Si nosotros vamos acumulando o atesorando o conservando ese dinero, cada uno de esos billetes conservan su valor, de tal manera que si, por ejemplo, nosotros empezamos a ahorrar para poder comprar un televisor o una pantalla, o quizá un refrigerador, o quizá una lavadora, entonces vemos que después de ahorrar cierto tiempo, podemos ahora sí poder irlo a comprar, que en economía se llama poder de compra. Pero también da otra función del dinero, que es el diferimiento. Si yo no quiero esperar a ahorrar el dinero para poderme comprar, por ejemplo, un refrigerador, puedo comprarlo a través de crédito, quizá a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo, o una tarjeta departamental de alguna tienda de almacenes. En sí, esto me permite a mí que si yo no tengo o no cuento con esa cantidad de dinero, yo pueda en un momento determinado comprarlo. Eso significará que si uso mi tarjeta de crédito, el banco le pagará a la tienda o al almacén y yo ahora tendré que pagarle el capital, pero no solamente el capital, sino también los intereses a través de ciertos cálculos dentro de lo que es las matemáticas aplicadas, pueden calcularme cuánto es lo que voy a pagar de intereses en base al costo del refrigerador que estoy comprando. De esta manera, entonces, también la moneda nos sirve para poder comprar difiriendo el pago hacia el futuro. Ya es parte de las finanzas personales si yo prefiero ahorrar o prefiero utilizar el crédito. Pero básicamente estas son las funciones. Y el dinero, como ya lo comentamos, pues nos sirve para poder satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, dónde vivir. Cuando yo enfermo, tengo necesidad de servicios de salud, necesito también educarme, educar a mis hijos, el entretenimiento, lo que es la seguridad, lo que es los alimentos, pero también tener acceso a ciertos servicios como el agua o la electricidad. Todos estos debo de utilizar mi dinero que yo gano a través de mi trabajo para que yo pueda satisfacer estas necesidades, las mías y las de mi familia. En este sentido, sí tenemos que estar conscientes de algo. Dentro de lo que es la UNESCO, ellos definen qué es la pobreza. La pobreza básicamente es cuando quizá una persona no tienen suficiente dinero para poder comprar alguno de estos servicios para poder satisfacer sus necesidades vitales, ¿verdad? Es decir, que no tienen suficiente dinero quizá para poder comprar el alimento necesario para poder comer él y su familia. A esto la UNESCO le llama privaciones inaceptables. Y cuando se dan estas privaciones, eso se le puede denominar como pobreza. Y está dado por aspectos en términos de condición materiales, económicas y sociales. Las materiales tienen que ver con las limitaciones de los recursos, las condiciones económicas en cuanto al nivel de vida y la condición social en cuanto a la clase social. Para poder ilustrarlo de forma sencilla en cuanto a esta definición, vamos a suponer que un padre quien no gana mucho dinero llega un momento en el que su hijo enferma, de tal manera que ahora tiene que tomar una decisión, o utiliza el dinero que le queda para comprar alimento y darle de comer a su hijo, o le compra la medicina que necesita para aliviarse. Sin duda es una condición bastante triste, pero eso es básicamente a lo que se refiere la UNESCO cuando dice privaciones inaceptables en estas tres condiciones. Nosotros sabemos que dentro de el mundo en sí, también en nuestro país, pues siempre existe el contraste en cuanto, perdón, la riqueza y la pobreza. La riqueza y la pobreza, que a veces ahora ya hay escenarios donde se ve totalmente contrastado en un solo paisaje, cómo hay pobreza, pero también hay mucha riqueza. Esto nos lleva a pensar en algo que la economía estudia, que es la distribución de la riqueza y la desigualdad del ingreso. Por muchas partes encontramos ciertos cartones humorísticos que lo que tratan es de poder establecer una realidad,
que hay un contraste muy grande entre las personas que tienen dinero y las personas que no tienen el suficiente dinero. Para ello, vamos a hablar rápidamente de un sociólogo economista italiano llamado Vilfredo Pareto. En 1896 él dijo que muchos de los resultados, un 80% de las consecuencias de algo, provienen del 20% de las causas, ¿verdad? Cuando aplicamos este principio a cuestiones de la distribución de riqueza, Pareto dijo lo que se le conoce como el 80-20. ¿Qué significa eso? Bueno, que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población y que por lo tanto el 20% de la riqueza restante está distribuido entre el 80% de la población, lo cual nos hace ver que para el mayor número de la población, el dinero es un recurso escaso, un recurso económico escaso. Para darnos una idea de esta realidad, por ejemplo, hay una empresa que está por todo el mundo y se le utiliza como un índice, el índice McDonald's. En este caso, lo que podemos nosotros destacar es lo siguiente. Vamos a suponer que una hamburguesa en un momento dado en Estados Unidos, una Big Mac, perdón, cuesta $5.69. Bueno, vamos a encontrar que en ciertos países, como en Suiza, vale 44% más. Pero ese mismo producto vamos a encontrar que vale 58% menos en Taiwán. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque la distribución de la riqueza mundial va hacia algunos países primordialmente que con respecto a otros y que además en esos mismos países hay una desigualdad en los ingresos, en el salario. Así que en un país donde se tiene muy buen ingreso, ¿verdad? Se distribuye mejor la riqueza, se tiene la posibilidad de vender un producto 44% más. Pero en aquellos países, para que se pueda establecer el modelo de negocio que es McDonald's, pues se tiene que vender a un precio más bajo. ¿Por qué? Porque la riqueza no se distribuye de manera más equitativa y hay mucha desigualdad en los salarios. Y por lo tanto, tienen que bajarle el 58% al precio de estos productos. Lo cual nos hace, pues nuevamente ver que hay un problema con lo que es la distribución de la riqueza y la desigualdad de los ingresos. Ahora, dada la importancia de ello, queremos entonces recordar lo siguiente y para ello vamos a utilizar tres principios que encontramos en las escrituras hebreas que está contenida en la Biblia. Por ejemplo, un principio dice que el dinero es una protección y ya vimos por qué. De acuerdo a lo que dice la UNESCO, toda persona debería tener pues el dinero suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Pero también las riquezas no duran eternamente, es decir, es un recurso escaso que puede en un momento determinado faltar. Por eso también dice otro principio que sin falta le saldrá alas como las del águila y se irá volando por el cielo. Eso también significa que en un momento determinado alguien que tiene condiciones económicas suficientes, por ciertas condiciones internas o externas a la persona, pudiera cambiar totalmente su condición y pasar de una condición económica aceptable a una situación económica no aceptable. Es decir, no tener suficientes recursos para poder satisfacer sus necesidades. Teniendo esto presente, dentro de la característica de lo que es el dinero, podemos decir que este es un medio, no es un fin, sino un medio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si, por ejemplo, nosotros enfermamos, necesitamos dinero para poder cubrir la necesidad de curarnos y comprar una medicina para poder conseguir el bienestar. Si no hay dinero, posiblemente no hay bienestar. Por eso necesitamos el dinero para poder cubrir pues estas necesidades. Que desde el punto de vista de la UNESCO, cuando alguien tiene suficiente dinero para no obtener privaciones inaceptables, podemos decir que no está en pobreza, aunque no sea realmente rico, pero consigue el bienestar. En función de ello, entonces, queremos ver una realidad. Esa realidad, por ejemplo, se estuvo analizando durante los años del 2008 al 2015 a través de la OCDE.
En varios países que pertenecen a esta organización se pudo encontrar que la clase media ha perdido más ingresos, es decir, hay mayor desigualdad en los salarios. En el caso de México, en ese periodo se perdió el 2% de los ingresos y probablemente se ha agudizado en los siguientes años, ya son 10 años de este estudio, pero nos habla de esa condición, como lo vemos en otros países que en algunos son más y en otros menos. Esto, para poder entenderlo, vamos a utilizar lo que se le conoce como la curva del Gran Gatsby y poder identificar a México entre muchos países. Para ello vamos a tomar en cuenta esta gráfica. Sabemos que lo que está en la parte vertical, que son las Y's, dentro de lo que es la matemática, encontramos una variable y es la movilidad de ingresos entre dos generaciones. Esto quiere decir que a lo mejor yo gano mejor que mi papá, o gano peor que mi papá, o gano mejor que mi hijo, o mi hijo gana mejor que yo. Es decir, ¿para dónde se mueve la movilidad, válgame la redundancia, de los ingresos? En la gráfica, si se mueve hacia arriba, quiere decir que hay mayor ingreso. Si se mueve hacia abajo, quiere decir hay menos ingreso. En el caso de lo que es la variable X, encontramos el coeficiente de Gini. Este coeficiente mide lo que es la desigualdad de los salarios en los distintos países, como veíamos en el índice McDonald's. De esta forma, si en la gráfica se mueve hacia la derecha, significa que hay mayor desigualdad en los ingresos. Si se mueve hacia la izquierda, significa que hay menor desigualdad de los ingresos. Por lo tanto, si nosotros ubicamos a nuestro país, México, podemos decir que en cuanto a la movilidad de ingresos entre generaciones, pues está en una condición más o menos a la mitad con relación a otros países. Eso significa que sí hay generaciones que van ganando cada vez más dinero. Pero si nos damos cuenta en cuanto al coeficiente de Gini, nos damos cuenta de que hay mayor desigualdad de los ingresos. ¿Eso qué significa? Lo que decía Pareto. En México sí se incrementa lo que es la movilidad de los ingresos, pero solamente en algunos sectores. La mayoría hay mayor desigualdad en los ingresos. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Vamos a pensar en un mandatario que gana 103,803 pesos. Eso significa que al año ganará 1,245,636 pesos. Si lo vemos desde un sector del Poder Judicial, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, un trabajador gana 249 pesos diarios, lo que representaría mensualmente 7,470. En el caso del dato anual serían 89,640 pesos. Eso es lo que ganaría un trabajador. Un ministro el año pasado ganaba alrededor de 26,408 pesos diarios, es decir, 316,896 pesos mensuales, o en otras palabras, 3,802,752 pesos. Esto nos habla de esa desigualdad a la que se refiere esa gráfica del Gran Gatsby, ¿verdad? Y hablando de otros oficios, más o menos la media se ganan 253 pesos con 84 centavos según los salarios mínimos del año pasado. Como se dan cuenta, los salarios son muy contrastantes, vamos a decirlo de esta forma. Para poder ver la magnitud de lo que esto significa, vamos a suponer que estas personas quieren comprar una casa de 4,5 millones. Si utilizamos a estos tres personajes, ¿verdad? Vamos a encontrar que el mandatario le llevarían 3,6 años poder juntar ese dinero, que es parte de las funciones de la moneda. Un ministro le llevaría 1,2 años y a un trabajador le llevaría 50,2 años. Esto significa cómo los salarios, si hay desigualdad entre ellos por la cantidad de dinero que tú puedes acumular en un momento dado. Y estos son personajes tomados arbitrariamente, pero eso se puede ver en distintos sectores económicos, en distintos giros en las empresas, ¿verdad?
Para ver un caso totalmente extremo de lo que esto significa y representa, vamos a hablar un poco de Carlos Slim. Todos conocemos que es un magnate mexicano reconocido por todos lados, ¿verdad? En todos los países. Bueno, según estimaciones basadas en su participación accionaria en compañías clave, su fortuna crece a un ritmo anual de aproximadamente 14%, obviamente tasa anual, con una riqueza total calculada en 100 mil, perdón, millones de dólares. Slim genera alrededor de 14,000 millones de dólares al año. Si dividimos esta cifra entre 365 días al año, el resultado es que su ingreso es aproximado de 40 millones de dólares al día. Esto significa que 1,666,000 dólares gana cada hora. Si él tuviera que gastar toda su fortuna y se pudiera gastar 1 millón de dólares diarios, le llevaría 274 años acabarse con su fortuna sin que ésta siga aumentando, ¿verdad? De otra manera, si sigue aumentando, pues se tardará más tiempo en gastarla. Esto nos habla de esa condición. Y uno de los resultados propiamente de la desigualdad de los salarios, como muestra esta fuente, ¿verdad? Que fue en Bloomberg Línea, donde se dijo que los salarios del CEO, que son directivos de empresas, aumentaron 56 veces más rápido que el de los trabajadores. Esto quiere decir que aunque la desigualdad salarial ha disminuido a nivel mundial, esta sigue siendo muy alta, especialmente en países de renta baja, es decir, de países emergentes en esa condición. De esta forma, entonces, podemos preguntarnos, ¿y qué hay respecto a nosotros personalmente? Bajo estas condiciones que acabamos de decir, hace ver la importancia que de acuerdo a las condiciones de cada quien, algunos ganaremos más, otros ganaremos menos, dependiendo de la situación y también independientemente de la circunstancia, marca la importancia de cómo vamos a manejar o administrar el dinero que llega a nuestras manos a través de un sueldo o un salario. En este sentido, quiero comentar que en una ocasión, cuando yo tuve oportunidad de ir al Museo de Economía, el MIDE, aquí en la Ciudad de México, que es un banco utilizado bueno, no utilizado, sino que lo maneja el Banco de México, yo en una de las salas, la numismática, encontré una paca, bueno, había una paca ahí de varios billetes de a 500 pesos, si no mal recuerdo, y pues era una cantidad importante de dinero, así toda juntita, ¿no? Y decía cuántos millones de pesos, porque sí llegaba a millones. El punto es que hacía razonar en esa exhibición que ese dinero, pero ya juntito, es el que pasa por nuestras manos durante nuestra vida de actividad económica. Y entonces tenía otro letrerito que decía, de todo este dinero, ¿con cuánto dinero te quedas? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo usaste ese dinero? Pasó por tus manos. ¿Cómo lo usaste? ¿Verdad? ¿Cómo lo usaste? Bueno, preparamos una pequeña hoja de cálculo donde vamos a tratar de explicar esta situación, pero darle un poquito de cifras porque eso nos permite comprenderlo mejor. Vamos a poner una persona que tiene 25 años y pensando en que va a terminar su actividad económica a los 65 años cuando se jubile. Eso representa 40 años. Vamos a suponer que este joven tuvo la posibilidad perdón, tuvo la posibilidad de ganar en promedio durante toda su vida 15,000 pesos. Esto significa que en promedio ganó 180,000 pesos al año. Si lo multiplicamos por los 40 años, bajo esta condición, bueno, pues por sus manos pasaron aproximadamente 7,200,000 pesos. Al final de ese periodo de años, posiblemente este dinero ya se convirtió en una casa, en un coche, dos coches, no sé, según sea el caso. Pero siempre es importante tener dinero y es lo que nos permite medir cómo manejamos el dinero.
porque obviamente todo lo que compramos de bienes muebles e inmuebles hay que darle mantenimiento y para ello requiero liquidez. Por eso es importante dentro de finanzas personales medir cuánto es el dinero líquido que en realidad tenemos, que va siendo alimentado mes con mes a través de nuestro salario. Bueno, vamos a suponer que alguien, en este caso el joven de nuestra historia, pudo acumular 25,000 pesos. Si comparamos estos 25,000 pesos con los 7,200,000 pesos de dinero que han pasado, representa que pudo ahorrar después de 65 años el 0,35% de ese dinero, que puede utilizar en emergencias, por ejemplo, ¿verdad? Porque no vamos a vender la casa o no vamos a vender el coche cada vez que necesitemos dinero, sino siempre necesitamos liquidez. Y por eso dentro de finanzas, la liquidez es un indicativo importante precisamente para contar con los ingresos suficientes y poder satisfacer nuestras necesidades vitales, ¿verdad? Que eso es importante tomarlo en cuenta y considerar. Bajo ese tenor, vamos a suponer que alguien sí pudo juntar 150,000 pesos. Bueno, eso quiere decir que tuvo a bien, después de todo ese tiempo, poder juntar 2,08% del dinero que pasaron por sus manos. Claro, si también gana un poco más, vamos a suponer que gana 35,000 pesos, pues estos 150,000 pesos pues representan solo el 0,89%. Si la persona ganó en promedio menos, pues entonces esta cantidad de 150,000 pesos, pues se representa el 3,13%. Si regresamos a los 25,000 pesos, pues es el 0,52%. Este ejercicio nos hace pensar un poco en lo que decía el museo en aquella ocasión, que el objetivo era tratar de entender que es importante cómo usamos el dinero. En finanzas se dice cómo lo aplicamos, ¿verdad? Cómo lo aplicamos el dinero, es decir, cómo gastamos el dinero cuando estamos comprando, pues, todos los bienes y servicios que necesitamos para nuestras necesidades. Pero es importante también entender que hay veces que sí satisfacemos bien nuestras necesidades, pero otras veces son deseos, no es propiamente una necesidad. Y ahí es en donde se empieza a ver esta condición en particular. Así que es un ejercicio interesante que el Museo de Economía pues lo presentaba, ¿no? En base al dinero que nosotros llegamos a tener, ¿no? Debido a nuestro salario. Si regresamos a nuestra presentación, vamos a encontrar, pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la situación? Ya de por sí podemos darnos cuenta de que el dinero es un recurso escaso y por eso tenemos que saber cómo lo vamos a gastar, porque no es un recurso eterno. Para poder entender esto más plenamente, vamos a irnos a un estudio que se le conoce como movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es cuando se estudia y trata de medirse cómo las familias pueden pasar de un nivel socioeconómico con cierta cantidad de recursos a un nivel económico mejor o a un nivel económico peor. Esto se hace precisamente comparando de una generación a otra generación para poder entender. Vamos a suponer que a usted se le aborda porque ya tiene 65, 70 años y se le pregunta, oye, ¿tu situación económica es mejor ahora que hace o cuando tenías 15 años? ¿O es peor? ¿O es igual? Y ya en base a la contestación que hacen estas personas, se empieza a hacer esta medida de la movilidad social. Lo que se encuentra en estos estudios, ¿verdad? Es lo siguiente, por ejemplo, en países donde hay crecimiento económico hay alta volatilidad social, es decir, se mejoran las condiciones económicas. Pero donde hay desigualdad de los salarios o de los ingresos, hay baja movilidad social. De acuerdo a la curva de Gatsby en nuestro país, sí hay, vamos a decir, cierto crecimiento. No es el crecimiento de una potencia, pero sí es un crecimiento de un país emergente. Sin embargo, por la desigualdad del salario, como ya lo vimos, pues eso lleva a que hay una baja movilidad social.
Para dar un ejemplo y lo podamos ver un poquito más real, no más práctico. En un momento dado, que no es el dato más actualizado, sí lo vamos a dar, pero solamente como ejercicio, la clase alta gana más de 85,000 pesos, de acuerdo al estudio. La clase media alta gana entre 35,000 y 84,000 pesos. La clase C, que es la media, entre 11,000 y 34,000 pesos. La clase D o la media baja, entre 6,800 y 11,500. La clase D, que es la baja alta, entre 2,700 y 6,700 pesos. Y la clase baja gana de o menos de 2,699 pesos. ¿Verdad? Es una evidencia clara. Bajo este tenor y bajo esta condición que acabamos ahorita de señalar, ¿qué podemos razonar o cómo podemos meditar? Bueno, de acuerdo a lo que dijo Pareto y de acuerdo a un estudio que hizo la Secretaría de Economía, las personas que están en la clase alta representan el 1% de la población. La clase alta baja el 5%, la media alta el 14%, la media baja el 20%, la baja alta el 25% y la clase baja el 35% de la población. Esto nos recuerda a que Pareto sí tenía razón, pero vamos a dar más idea de lo que esto significa. Vamos a suponer, de acuerdo a esos salarios, cuánto sería la acumulación de la riqueza anual de ese 1, 14, 25% de la población. En el caso de la clase alta, la acumulación de riqueza sería de 2,021,400 millones de pesos. La clase alta baja, 5,711,932 pesos. La clase media alta, 6,593,811 millones de pesos. La clase media baja, 3,117,811 millones de pesos. Y la clase baja alta, 2,349,734 millones de pesos. La clase baja, pues sería 1,272,848 millones de pesos. Noten la parte alta, son 2,021,400 millones de pesos entre esta cantidad de población. Y la cantidad de riqueza de la clase baja es de 1,272,848 millones de pesos, lo cual hay que repartirse entre casi 40 millones de personas. Esto nos llevaría a la siguiente conclusión, matemáticamente hablando, ¿verdad? Que una persona de la clase alta gana alrededor al año de 1,800,000. La siguiente clase, 1,019,000. La siguiente baja, de forma importante, ¿verdad? 419,000 pesos. La siguiente, 139,000 pesos. La que sigue, 81,588. Y la última, 32,388 pesos. Esto significa, entonces, ya viéndolo así visual en una gráfica, que toda esta riqueza señalada por la flecha azul está repartida entre esta cantidad de población en la flecha roja. Eso en la clase alta. Si nos vamos a la clase más baja, esta riqueza que aquí está representada tiene que ser distribuida entre esta cantidad de personas, para darnos una idea. Pero sí nos damos cuenta que conforme vamos yendo hacia las columnas de la derecha, la riqueza va disminuyendo y la población se va incrementando. Esto, sin duda, es una realidad hoy por hoy en todos los países. Una con mayor grado de desigualdad y otra con menor grado de desigualdad. Pero aquí el punto es que esto debe hacernos pensar y entender que el dinero es un recurso escaso, dependiendo de la circunstancia de cada quien, y que, por lo tanto, debe gastarse de manera inteligente, ¿verdad? De forma adecuada, pensando y entendiendo esta realidad. Bajo esa cuestión, bueno, la verdad es que, sea que gane uno mucho o gane poco, siempre la administración del dinero es muy, muy importante. Ahora, esta lámina nos muestra la clase social percibida, que es a veces lo que no nos ayuda a administrar bien el dinero. Y cuando decimos no administrar, nos referimos a que a veces lo gastamos, no nos damos cuenta y luego sale una necesidad importante
y ya no tenemos dinero. Y entonces tenemos que recurrir al crédito cuando no tenemos las condiciones de recurrir a un crédito, pero no nos queda de otra. De tal manera que si ya nuestra situación financiera era mala, en el momento en que sale el problema contingente, es decir, un imprevisto, y nos damos cuenta que como por habernos gastado dinero ya no tenemos para poder hacerle frente a este problema. Tenemos que recurrir al crédito, lo cual hace que nuestra condición financiera sea peor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, porque esas son las funciones del dinero. Pero el problema aquí es la clase social percibida. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos relacionamos con gente que tiene cierto nivel, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Y eso a veces nos hace no comprender lo que acabamos de decir, de una realidad evidente. Y en lugar de cuidar el dinero, lo gastamos. ¿Por qué? Porque pues estamos ante un grupo de personas que son igual que nosotros, que lo gastan, pues lo gastamos igual, pero el problema es que a veces lo gastamos de forma imprudente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Sí hay siempre una persona que gasta más, que gana más o gana menos, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos en una condición menos favorable de la que gana más y más favorable de los que ganan menos. Pero como quiera que sea, eso a veces como que nos hipnotiza o nos hace pensar cosas que no son correctas y eso es lo que lleva a no administrar correctamente el dinero. Por eso, ¿cómo somos nosotros al decidir cómo vamos a gastar el dinero? Si lo dejamos a la casualidad a ver cuántas buenas sí, cuántas malas no, seguramente, dada la realidad, podremos tener problemas económicos en el futuro, ¿verdad? Es importante que lo tengamos presente. Para darnos una idea, vamos a encontrar esta gráfica en la que nos habla pues el resultado del estudio de la movilidad social, una posición socioeconómica que alcanzaron las personas que nacieron en hogares más pobres. ¿Cómo se ve? Se ha dividido, en lugar de clase alta alta a clase baja baja, se dividió en quintiles, en 5 grupos, ¿verdad? Proporcionados, ¿verdad? En cuanto a esa riqueza. Entonces, los que nacieron en hogares pobres, el 49% permanece en ese nivel, en ese quintil. El 25% llega a superarse y va al siguiente quintil. El 16% llega a superarse y va al siguiente. El 7% logra llegar al otro quintil y el 3% logra llegar hasta el otro quintil. En cuanto a aquellas personas que nacieron en hogares ricos, el 57% se queda en ese quintil. Un 26% baja al quintil 4, 11% al quintil 3, 4% al quintil 2 y 2% al quintil 1. Lo cual marca que realmente somos muy influenciados por el nivel socioeconómico en el que nacimos. Pero dependiendo del uso del dinero, podemos permanecer allí, que sería lo óptimo, o quizá a veces progresar, pero también si no usamos bien el dinero podemos bajar de ese nivel, que eso es lo que se ve en la realidad. Es un hecho que hay personas que ganan más dinero que otras. Ya lo vimos, ¿verdad? Como lo vemos en esta ilustración. El punto es no llegar a una privación inaceptable de poder satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? En ese sentido. La realidad es que unos podrán satisfacer mejor sus necesidades que otros, como se ve el contraste de estos dos dibujos. ¿Por qué es esto básicamente? La economía lo explica de la siguiente manera. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado o hemos aprendido un oficio, etcétera, la realidad es que algunas personas trabajan poco, pero ganan mucho dinero, mientras que otras personas trabajan mucho, pero ganan poco salario. Y eso es pues según nos tocó y según nuestras circunstancias, ¿verdad? Es cierto que hay un aspecto que también se le conoce como meritocracia. ¿Esto qué quiere decir? Y que es una realidad. Cuando una persona se prepara y llega a estudiar hasta lo que es el nivel profesional o nivel posgrado, pues tiene mayor posibilidad de tener mejores condiciones. No es garantía,
No es garantía, pero tienes mayores probabilidades, ¿no? Por eso, si por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población alcanzan las personas que tuvieron padres sin estudios? Bueno, el 8% se quedan sin estudios, el 16% primaria incompleta, el 27% la primaria, la secundaria el 30%, la preparatoria ya baja al 13% y la profesional 5%, lo cual habla pues de cierto, vamos a decir, pues ya no siguen estudiando muchas personas, ¿no? Llegan a cierto nivel. Cuando hablamos de la escolaridad de las personas que sus padres sí estudiaron niveles profesionales, pues sin estudios es 0%, primaria es incompleta, la primaria es el 2%, la secundaria es el 8%, la preparatoria es el 26% y el 64% sí estudia una carrera profesional. Esto pues es una realidad, ¿verdad? Y como dijimos, pues sí, si en un trabajo tú llegaste a estudiar la prepa, pues te pagan ciertos sueldos. Si llegaste a tener licenciatura, te pagan un poco más. Si tienes maestría, te pagan más. Si te llegues a un doctorado, pues te pagan más. O sea, esa es otra realidad. Y a eso se le llama meritocracia. Pero por más que se esfuerce uno en ese sentido, porque es una realidad, la verdad es que sigue siendo influenciada por la condición socioeconómica en la que estás, porque los que tienen mayor dinero pues dan mayor capacitación a sus hijos que los que no la tienen, ¿verdad? Por lo tanto, esto realmente no resuelve las cosas. Sigue siendo la misma condición. El punto es que hay ese contraste. Y esa es la realidad. Actualmente los niveles de la clase alta ganan más de 100,000 pesos. La clase media alta gana entre 45 y 50,000. La media entre 30,000 y 40,000. La media baja entre 9,000 y 18,000. La baja alta entre 4,500 y 9,000. Y la más baja gana menos de 4,000 pesos. Esto significa que el 1,2% de los mexicanos es clase alta, el 42,2% es clase media y el 56,6% es clase baja. Toda esta información de qué nos debes ayudar o de qué nos sirve. Punto importante, cuida la economía de tu familia. ¿Cómo? Usando correctamente el dinero. Hay que recordar que el dinero es un recurso escaso y por ello hay que usarse de manera estratégica y también inteligente. Se debe generar un capital que permita mantener una condición de bienestar. Para eso es el Afore y para eso es una pensión. Pero ahora no hay pensión, ahora hay Afore. Pero la realidad marca que muchas veces esto no es suficiente, ni durante tu vida activa y menos durante tu vida inactiva. Por lo tanto, ¿cómo puedes hacerle frente? Tienes que aprender a ahorrar del salario que tú tienes, manejando de manera eficiente tu dinero. Es decir, usa el dinero a favor de tu economía y no lo uses solamente a favor de los productores de bienes y servicios. Para eso existe lo que se le denomina cultura financiera. Normalmente dentro de esa bienestar, al principio es sobrevivir, luego hay que asegurar, quizá crecer un poco y consolidar. Pero para lograr esto, dada la realidad que tenemos, recordando que el dinero es un medio, no es un fin, tenemos que tener cultura financiera. Pues, ¿qué es eso? Bueno, a veces usamos la educación financiera y la cultura financiera como un sinónimo, pero no son lo mismo. La educación financiera es el proceso de adquirir conocimiento y habilidades para comprender cómo gestionar las finanzas personales, mientras que la cultura financiera es el entendimiento general y la actitud hacia el dinero, incluyendo las normas sociales y las prácticas relacionadas con el manejo financiero. Por lo tanto, la educación financiera es el aprendizaje y la cultura financiera es el resultado de ese aprendizaje aplicado a la vida diaria, ¿verdad? Bajo este tenor, pues la conclusión a la que llegamos es la que he mencionado. Debemos aprender a cómo manejar nuestro dinero. Y para ello, pues hay ciertos mercados, ¿verdad? Que tenemos que comprender cómo funcionan, especialmente cuando hablamos, pues, de productos financieros, ¿no?
para ahorrar, para pedir prestado, para invertir el dinero, para guardar el dinero, en fin. Pero esos productos hay que saberlos utilizar porque muchos de ellos que son muy favorables pueden convertirse en algo malo para nosotros. Y otros que son muy delicados y riesgosos, pues pueden llegar a ser mucho más perjudiciales de lo que nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque no decidimos cómo, o más bien no tenemos una buena cultura financiera y no sabemos cómo administrar el dinero. Así que a partir de este video, aunque seguiremos hablando de finanzas personales y datos macroeconómicos, estaremos dando algunos tips de cómo poder administrar mejor nuestro dinero, ¿verdad? Así que esperemos que les haya sido interesante esta información. Si es así, suscríbase, regálenos un like y toque la campanita. Mientras tanto, pues nos agradó saludarles a través de este video. Nos estaremos viendo para el próximo. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.